Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver otra ecuación diferencial, pero ahora nos toca revisar el tema de ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, para este tipo de ecuaciones diferenciales necesitamos usar una determinada estrategia. Por ejemplo, nos están dando 3x más 2y todo eso por el diferencial de x más 2x por de y igual a 0. Una de las características que tienen las ecuaciones diferenciales homogéneas es que para verificar que lo son, todos los términos tienen que estar en la misma potencia. Por ejemplo, en esta ocasión el término 3x está en la potencia 1, la y está a potencia 1 y la x está a potencia 1. Para hacerlo un poquito más claro, escoges un cambio de variable con cualquier letra. En este caso vamos a utilizar la variable t y vamos a decir que t es igual a 3x. La t también va a ser 2y. La variable que tú vayas a escoger tiene que ser tanto para las x como las y las variables que tengas ahí. Entonces, no vas a hacer dos cambios de variables. Por ejemplo, a la x no le vais a poner una t y a la y no le vais a poner una z. Tienen que ser todos de la misma variable. Entonces, por eso escogí la t para todos los términos. Entonces tenemos t es igual a 3x, t es igual a 2y y t es igual a 2x. Entonces, checo que mis términos estén en la misma potencia. Pues sí, 3x es de grado 1, entonces la t es grado 1. La 2y es de grado 1, entonces la t también es grado 1. 2x es de grado 1, entonces la t es grado 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues nosotros podemos decir que esta es homogénea. Y pasamos a resolverla. Ahora, para poder resolver esta ecuación diferencial, se sugiere una sustitución utilizando la regla del producto, la derivada de un producto. A partir de esta relación, por ejemplo, y es igual a vx. A partir de este producto, vx, nosotros empezamos a derivar usando diferenciales. La derivada de y es igual al primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Después, cuando nosotros ya tenemos esto, podemos despejar v. Entonces, v es igual a y entre x. Ahora bien, también puede funcionar cuando tú tienes una x. En vez de la y podemos poner una x igual a vy. Entonces, derivamos. Entonces nos queda el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Después, despejamos lo que es la v y nos queda que v es igual a x entre y. Ahora, esta sustitución me va a servir para que para que la ecuación diferencial sea separable y poderla resolver. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es ver cuál de estas dos, o vamos a llamarles de esta manera, paquete 1, y a este vamos a llamarle paquete 2. Entonces, el paquete 1 conlleva y es igual a vx, de y es igual al primero por la derivada de x más x por la derivada de v. Y lo v pues viene siendo y entre x. Y por el otro paquete pues viene siendo la variable dependiente de la x, de x y v. Entonces, tú tienes que escoger cualquiera de estos dos, pero para escoger la correcta tienes que checar la cantidad de términos que tiene. Por ejemplo, me doy cuenta que la cantidad de términos es, tengo una x y solamente tengo una y. Entonces, ¿quién tiene más? ¿La variable x o la variable y? En este caso me doy cuenta que tengo más x que variables y. Por lo tanto, si yo tengo más variables de x, voy a escoger el paquete 1. Si yo tuviera, por ejemplo, más variables de y, entonces escogería el paquete 2. Si tuviera la misma cantidad de variables, tanto x como y, pues aquí tengo que hacer prueba y error. Escojo la que más me convenga. Si mi ecuación diferencial al hacer la sustitución se hace enorme y se hace un poco más complicada, bueno, pues borra todo el procedimiento y usa otro paquete. Conclusión de esto: si yo tengo más variables de x, utilizo el paquete 1, donde la variable dependiente es y, y tengo la derivada de y tengo que v es igual a y entre x. Si tuviera más variables de y, utilizaría el paquete 2, donde la variable dependiente es x,
tengo derivada de x y v es igual a x entre y. Y si yo tengo la misma cantidad de variables, tanto x como y, en la ecuación diferencial, escojo cualquiera de los dos, el que sea más simple y donde se pueda sustituir términos, donde se pueda simplificar los términos y reducir términos semejantes. Entonces, ¿cuál me conviene más para esta ecuación diferencial? Pues obviamente el paquete 1. ¿Por qué? Porque tengo exceso de x y necesito que la variable dependiente sea solamente la y de y la v sea igual a y entre x. Ahora bien, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la pequeña sustitución para la ecuación diferencial. Reescribimos la ecuación diferencial y nos queda 3x más 2y por dx más 2x por dy igual a 0. Sustituimos y nos queda 3x más 2y. ¿Quién viene siendo la y? Pues viene siendo bx por el diferencial de x más 2x por el diferencial de y. ¿Quién viene siendo? Pues ahora viene siendo de y es igual a b por dx más x por db igual a 0. ¿Qué sigue con esto? Pues obviamente para tener un poquito más de cancha voy a borrar todo esto y chécate cómo me va a quedar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ya que sustituimos con y de y v, bueno, la v todavía no la vamos a utilizar todavía hasta el final, entonces lo que vamos a hacer ahora es multiplicar los diferenciales. Entonces me queda 3x por dx más 2vx por dx más 2x multiplica v por dx y me queda 2xv por dx. 2x por x me da más 2x cuadrada por db igual a 0. Quitamos los paréntesis. Entonces al quitar los paréntesis, obviamente más por más me da más por más me va a dar más. Entonces libremente podemos quitar dichos paréntesis. Hacemos la reducción de términos semejantes. Entonces me doy cuenta que tengo 3x por dx, tengo un término semejante, no tengo nada. Me voy para 2vx por dx y me doy cuenta que este término también lo tengo del otro lado. O más bien, tienen términos de la misma potencia. Entonces eso significa que de la misma potencia y aparte de la misma variable, entonces significa que podemos hacer reducción de términos. Entonces aquí nos quedaría 3x por dx más, es la suma de 2xv y 2xv, entonces nos queda 4vx por dx más 2x cuadrada por db igual a 0. Ahora bien, este 2x cuadrada pues obviamente no se puede reducir los términos, por lo tanto pues así lo dejaríamos. Ahora bien, ¿qué sigue? Lo que sigue es que con esta sustitución, cuando nosotros ya empecemos a determinar toda la sustitución, tenemos que llegar a una ecuación diferencial separable. Entonces, ya la resolvemos por separables y después sustituiríamos lo que es la v. Pero por lo pronto, nosotros tenemos que checar los diferenciales y poder seguir simplificando, poder si se puede simplificar más. Entonces nos queda 3x más 4v por derivada de x. Lo que hice fue directamente sacar factor común de dx y nos queda 2x cuadrada por db igual a 0. Me doy cuenta que aquí puedo volver a sacar factor común solamente de la x y nos queda 3 más 4v por x por dx más 2x cuadrada por db igual a 0. Entonces, ahí vemos que ahora sí mi ecuación diferencial ya es separable, porque lo que está dentro del paréntesis son términos de v y tenemos la x afuera. Entonces, esto significa que tenemos una función de b por una función de x multiplicada por la derivada de x y luego más 2x cuadrada por la derivada de b. Entonces, eso significa como hay productos de funciones, pues prácticamente podemos usar separación de variables. Oye, Gil, pero ¿por qué no podemos usar separación de variables en el principio del problema? Porque prácticamente aquí las variables que tengamos aquí a continuación, 3x y 2y, es la suma de las variables distintas. Y para usar separables, pues obviamente tiene que ser
una función multiplicada por otra función. Entonces, como es en este caso, una función de b multiplicada por una función de x, una función de x multiplicada por algo con v, o una función de v. Entonces, ya podemos utilizar lo que son la separación de variables. Voy a mandar a db al otro lado y nos va a quedar 3 más 4v por x por dx igual a menos 2x cuadrada por v. Después, en esta parte, nosotros podemos empezar a simplificar. Podemos despejar un poquito más las x con las x, o las x con las dx, y las v con las dv. Entonces, aquí podemos usar que esta x por dx, la 2x cuadrada está multiplicando con dv, entonces se viene dividiendo, entonces nos queda 2x cuadrada. Y luego nos queda menos dv entre, pues obviamente 3 más 4v está multiplicando la x, podemos pasarlo al otro lado dividiendo, y nos queda 3 más 4v. Ahora, ¿qué voy a poder hacer con esto? Podemos simplificar un poco más para poder usar nuestra integral, nuestras integrales. Entonces, esta x se mata con 1 de acá y nos queda ahora como dx entre 2x igual a menos dv entre 3 más 4v. 3 más 4v. ¿Qué haré ahora? Pues ya puedo empezar a integrar esto. Y nos queda un medio, sale del integral, nos queda un medio de la integral de dx entre x igual a menos integral de dv entre 3 más 4v. Aquí podemos empezar a integrar usando el cambio de variable. Entonces tenemos u es igual a x, du es igual a dx. Acá podemos usar otra variable, voy a usar la z y nos queda z es igual a 3 más 4b, dz es igual a 4 por dv, despejamos v, entonces nos queda dz es igual, dz entre 4. Ahora, hacemos el respectivo cambio de variable ahí, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos un medio del integral de x, ¿quién es? Pues viene siendo du, entre la x, ¿quién viene siendo? La u. Entonces nos queda integral de dv, ¿quién es? Pues es dz entre 4 entre 3 más 4b, que viene siendo la z. Ahora bien, aquí tenemos un cuarto, lo sacamos de la integral y nos queda un medio de la integral de du entre u igual a menos un cuarto de la integral de dz entre z. Y me doy cuenta que en ambos lados puedo integrar usando la fórmula du entre u. Voy a borrar este apartado para seguir con la solución de mis antiderivadas. Ahora bien, podemos hacer lo siguiente. Como esta fórmula me indica que viene siendo la integral de du entre u es igual al logaritmo natural de u más la constante arbitraria, entonces puede aplicar para ambos. Entonces tenemos un medio del logaritmo natural de u es igual a menos un cuarto del logaritmo natural de z más constante arbitraria 1. Entonces, voy a pasar al otro lado, al lado contrario, al menos un cuarto del logaritmo natural de z. Entonces nos queda un medio del logaritmo natural de u más un cuarto del logaritmo natural de z es igual a c1. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues todo esto lo voy a multiplicar por 4 para eliminar fracciones. Entonces nos queda 2 logaritmo natural de u más logaritmo natural de z igual a c1. Ahora, aquí podemos aplicar propiedades de los logaritmos. Si tengo una constante multiplicada al logaritmo natural de u, pues ahora la constante viene siendo la potencia. Entonces nos queda el logaritmo natural de u al cuadrado más el logaritmo natural de z igual a c1. Tengo la suma de dos logaritmos, eso significa que es el producto de ambos logaritmos. Entonces tenemos logaritmo natural de u cuadrada por z es igual a c1. Después, cuando ya tenemos todo eso, podemos empezar a exponenciar.
y nos queda de la siguiente forma. E al logaritmo natural de u cuadrada por z y e a la c1, pues prácticamente exponencial y logaritmo pues se cancelan por ser operaciones contrarias. Entonces nos quedaría como u cuadrada que multiplica z igual a c1. E a la c pues viene siendo la c. Ahora reemplazamos las variables. ¿Quién era u? A la x cuadrada, y la z era 3 más 4v. 3 más 4v igual a c1. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues lo que vamos a hacer es que tenemos que saber cuál es el valor de la v. Acuérdate que cuando nosotros hicimos la sustitución con la regla del producto, aquí decíamos que el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y empezamos a despejar lo que viene siendo la v y nos quedaba y entre x, porque no podemos reportar resultados en términos de b. Ahora bien, nos queda x cuadrada que multiplica 3 más 4y entre x igual a c1. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues ahora bien, podemos empezar a multiplicar x cuadrada por todo lo que está dentro del paréntesis y nos queda 3 por x cuadrada más 4y por x cuadrada entre x. Esta x y este 2 que tenemos aquí a continuación se cancelan, o más bien se reducen términos y nos queda 3x cuadrada más 4yx igual a c1. Ahora, ¿podemos simplificar más? Sí, podemos sacar factor común de la x que multiplica 3x más 4y igual a 0. Y esto sería mi solución general. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal para que te lleguen las notificaciones de cuando subo video. Cuídate mucho, saludos.